Yo creo que somos un poquito conscientes, pero de la existencia, no tengo tan claro si de la magnitud, en cuestión de cuántas personas están afectadas y realmente la normalización que tenemos. Creo que desde mi punto de vista y lo que nos están diciendo los resultados de investigaciones es que tenemos ciertas formas de violencia normalizadas, por lo tanto no actuamos para prevenirlas, ¿no? O erradicarlas, y sin embargo esas formas de interacción sí están causando daño tanto a adolescentes como a su familia y al desarrollo general, ¿no? de todo el alumnado. Sí. Es una pregunta muy complicada porque una persona no se convierte en acosador de un día para la otra. De hecho, a mí no me gusta mucho hablar de una persona es, ¿no? Si una persona se comporta e interactúa con otras después de un proceso de aprendizaje. Obviamente hay diferencias individuales, ¿no? La investigación nos dice que hay ciertas personas que pueden tener una predisposición mayor a una manera de interactuar o a otra, pero hoy en día sabemos que mucho es lo que pasa durante el proceso, ¿no? Lo que pasa desde pequeñitos los niños cuando dan bocados, ¿no? O cuando se pelean, cómo aprenden a modular su agresividad, cómo aprenden a lo que el otro le daña o cómo aprenden lo que le da prestigio y se integra en el grupo, se hace popular, y eso se relaciona un poco con la pregunta anterior, ¿no? Y es que, claro, si en la sociedad vemos que fortalece, ¿verdad? Que uno tiene mayor reconocimiento por los demás, si hace bromas pesadas, si insulta a los demás, y eso es reforzado por el grupo, pues ahí es donde está la dificultad, ¿no? Desde la perspectiva psicoeducativa decimos, obviamente hay variables que nos ayudan a comprender, ¿no? Pues evidentemente lo que sucede en la familia, lo que sucede a la propia persona, las experiencias previas, pero también defendemos sobre todo el factor protector que puede hacer la escuela, todo lo que podemos hacer para proteger y fortalecer todos estos factores que hacen que una persona no se comporte de tal manera. Hay algunos estudios sobre algunas variables individuales, más que hacerlo, ¿no? Más que yo sea un chivo expiatorio, el problema no está en mí, ¿no? El problema está en aquellas características individuales que hay veces que el grupo cree que es mejor, ¿no? Ahí están empezando a ver los estudios que hay de bullying basado en el estigma, por ejemplo, donde se ve que la explicación es que hay una persona que tiene más probabilidad de ser víctima, pero no por ella misma, sino porque el contexto tiene unos prejuicios, tiene una manera de hacerlo. Eso respecto al contexto, pero luego también hay estudios que nos están ayudando a encontrar cuáles son las estrategias de afrontamiento eficaces ante situaciones que son problemáticas o que pueden ser difíciles, ¿no? Aquí el reto está siendo en educación, sobre todo, que hay unas estrategias de afrontamiento que son eficaces en unos contextos y no lo son en otros. Por eso los programas parten mucho de la percepción, de escuchar a adolescentes sobre qué es lo que funciona aquí, por qué llegó a pasar así, es que reaccionó de tal manera, o sabe que no son su amigo ni su amiga y sin embargo lo sigue buscando, ¿no? Entonces no es tanto la persona en sí, ¿no? Sino como el contexto y cómo vamos reaccionando ante los retos que la vida social nos pone por delante. Los estudios nos están diciendo que hay un gran solapamiento entre la implicación de acoso escolar y ciberacoso, pero que hay unas variables explicativas comunes, unos factores explicativos comunes, pero otros que son singulares, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la supervisión y el control parental, sobre cómo se potencia no el uso solamente técnico de la tecnología y de las redes sociales, sino también el uso sociomoral, ¿no? de poderme anticipar a las consecuencias de mi conducta online. Sí hay una percepción del 24/7, ¿verdad? De que como puedo estar allí todo el día, todos los días, como además creo que soy anónimo, como además algo que tiene un impacto grande, ¿no? Que es la gran audiencia, en segundos, una cosa que yo digo lo puede estar viendo mucha gente por todo el reenvío o por el streaming o pues claro, sí lo que sabemos es que el impacto parece que es mucho más grave en los casos del ciberacoso que en los del acoso escolar.
es esperable que haya un aumento porque las interacciones han aumentado, o sea, están los adolescentes y las adolescentes están más tiempo y los menores también, niños y niñas están más tiempo en ese entorno. Además, incluso en el entorno o en el tiempo donde deberían de estar en el colegio, sabemos que hay en algunos sitios que están semipresenciales o sabemos que incluso en el centro educativo utilizan plataformas, ¿no?, de enseñanza virtual para hacer deberes o para trabajar incluso en grupo ahora que no pueden interactuar más directamente. Entonces, claro, cabe hipotetizar que obviamente cosas que sucedían cara a cara y ahora las limitaciones de interacción en la pandemia no lo permiten, claramente los menores están usando esos entornos y los adultos también, ¿no? Los adultos. Más que un colectivo invisible, es que lo que suele suceder a las víctimas, tanto de acoso escolar como de ciberacoso, a diferencia de que la imagen de la sociedad puede ser que son gente débil, ¿no?, y que son personas, en muchos testimonios nos dicen que no lo cuentan por proteger a su familia, por proteger a su entorno y que no sientan, por intentar evitar el daño a los seres que quieren. De ahí lo importante en la intervención psicoeducativa es explicitar los sistemas de ayuda y que saber que salir solo de esta situación es muy complicado, porque incluso las personas, si no somos conscientes de que esto está sucediendo, nuestra propia manera de interactuar con ellos puede incluso darles el mensaje de que no los comprendemos, ¿no? Y no siempre es fácil ser consciente de que hay una persona que está sufriendo ese tipo de violencia. Puede afectarle a todos los niveles, ¿no? Vemos estudios tanto de cambio de humor, ¿no?, de debilitar sus vínculos sociales, porque ellos mismos a veces incluso se autoexcluyen, pero luego somatizaciones, o sea, dificultades con el sueño, fobia a la escuela, no querer ir a la escuela. También les sucede, a diferencia del acoso escolar, ¿no?, que a veces no querían ir a la escuela, en el ciberacoso hay veces que quieren estar todo el rato pendientes de si alguien les está haciendo algo, incluso aunque no les esté sucediendo. Y bueno, luego tenemos algunos casos claramente mucho más graves, ¿no?, con consecuencias fatales, sí. Esa es muy buena pregunta. Muchas veces preguntamos cómo podemos ayudar a una víctima o a alguien que está agrediendo, y en realidad la mejor pregunta es cómo podemos todos hacer que eso no llegue, ¿no? La prevención o la educación es fundamental. Hay pautas en relación a la tecnología, que es la supervisión y el control parental de lo que hacen nuestros hijos, nuestras hijas en los entornos virtuales, controlar los tiempos. Tenemos dificultad porque se conectan por la noche cuando los adultos no nos estamos dando cuenta, potenciar la empatía en los entornos virtuales, que parece que las personas que somos empáticas en el entorno cara a cara no siempre actuamos de la misma manera o en consecuencia a los entornos virtuales. Yo creo que las familias además tenemos que ser conscientes de que cuando nos preocupamos sobre si están agrediendo a mis hijos. Y también tenemos que preocuparnos sobre si nuestros hijos pueden estar agrediendo. No es que todos los menores necesitan ayuda si no están aprendiendo a interactuar bien. Y de ahí la importancia de no criminalizar a quien está agrediendo a otros, sino identificar cómo tenemos que ayudarles a mejorar. La mayoría de las veces los motivos, las intenciones que están detrás del comportamiento agresivo, sobre todo en los entornos virtuales, pero también cara a cara, es que están buscando otra cosa, el reconocimiento de los iguales, están buscando llamar la atención. Entonces, tenemos que ayudarle a cubrir esas necesidades para que no encuentren en la violencia esta vía para identificar, para encontrar lo que necesitan para estar bien. El primer debate que hay en la comunidad científica y en la propia sociedad es que no está claro que todo el mundo esté de acuerdo que haya que quitar eso. Ese es el primer reto que tenemos. Hay un gran reto que tenemos sobre dónde está el límite o si no existe el límite entre la libertad y la libertad de mostrar lo que yo quiera de mi vida y de mi cuerpo, pero al mismo tiempo cómo educar a todas las personas, pero sobre todo a los menores, sobre cómo protegerse de posibles consecuencias que le pueden hallar. Yendo con la normalización, hay una
un fenómeno que está surgiendo que hemos llamado extimidad, ¿no? Y es cómo en realidad estamos cada vez teniendo menos intimidad, una parte de nuestra vida íntima se está minorizando y se está aumentando una parte que podríamos decir casi exhibicionismo, ¿no? Estamos viviendo, retransmitiendo nuestra vida, incluso hay veces que no es nuestra vida en realidad, sino una vida que nos vamos construyendo y los niveles de necesidad de popularidad en los entornos virtuales, sobre todo en menores, están creciendo muchísimo y en algunos casos es que es incluso hasta pornografía infantil, son menores y están compartiendo imágenes a veces y vídeos a veces que en ocasiones sabemos que han tenido un impacto muy grande en el ajuste de las personas. Me ha encantado la pregunta porque hemos usado el genérico masculino en todo el rato y ahora me dice una menor, una chica. Y es una buena excusa para tomar conciencia de una de las características fundamentales de sexting, es el doble estándar sexual. Quiere decir que ante un mismo comportamiento, los estudios nos están diciendo que no hay grandes diferencias en los comportamientos entre chicos y chicas, pero sí hay grandes diferencias en el impacto que tiene en chicos y chicas. Mientras que un chico lo hace en la mayoría de ocasiones, en muchas ocasiones puede verse reforzado, ¿no? Reconocido por ese comportamiento, sin embargo a una chica si lo hace, pues se piensa que es una persona con más libertad de la que se debería, y si no lo hace se dice que es un poco ñoña, ¿verdad? Y que no lo quiere hacer. Entonces es un reto entre que las chicas adolescentes se ven en una encrucijada entre qué decidir y en qué momento para ser aceptada, tener unos buenos vínculos emocionales, incluso eróticos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo protegerse a sí mismos. Así que tenemos un gran reto de trabajo ahí con los menores, no solo con ellas, porque las consecuencias se las damos ellos y ellas, se las damos todos. El trabajo no es solo con el comportamiento, que también, sino con la consecuencia y cómo juzgamos el comportamiento de los demás.